la Universidad de Berna de Ciencias Aplicadas, y también tenemos muy buenos expertos, pues ustedes lo han visto durante estos 3 días. Estas clases anteriores pues han sido muy útiles y muy buenas, y espero que esta pues no sea la excepción. Antes de iniciar la clase, pues yo quiero darles unas recomendaciones pues para que puedan aprovechar más la clase, porque es un tema muy interesante que a muchos nos apasiona, y ustedes verán que esta clase será excepcional. Bueno, sin más preámbulos, yo les voy a recomendar que preferiblemente se conecten de una computadora o una tablet. Esto pues para tener mayor facilidad de ver la información y de poder tener más facilidad de tomar una nota o cualquier cosa. Es importante que verifiquen la conexión a Internet. Esto para no tener alguna interferencia o que no escuchen bien o cualquier otro aspecto. También les recomiendo que se conecten 5 minutos antes de la clase, por lo mismo, para que puedan verificar si su internet está bien, si están escuchando bien y demás. Cuando ingresen, es importante que utilicen su nombre, ya que eso nos permite a nosotros pues poder corroborar quiénes son los que tenemos en nuestra clase. Asimismo, pues es importante que apaguen su micrófono y su cámara para no tener como alguna distracción y que nos pueda afectar de no poder escuchar la clase. Si les es posible, usen audífonos para tener, pues, escuchar con mayor claridad la clase. También es muy importante, recuerden que deben registrarse en cada una de las clases, ya que esto pues también sirve para verificar quiénes sí están atendiendo las clases y poder que ustedes tengan su certificado, ¿no? Es muy importante que tomen nota. Eso a veces nosotros pues creemos que lo vamos a recordar, pero realmente se nos puede olvidar. Entonces, qué mejor que tener pues ahí nuestra nota de la clase y de lo que más nos llamó la atención. Asimismo, cuando tengan alguna pregunta, pues tenemos el chat. Ustedes la pueden hacer ahí mediante el chat o pueden levantar la mano y pues se les dará para que puedan hacer su pregunta directamente en línea. También recordarles que la clase de hoy es una clase muy, muy interesante. ¿Y cuál es esta clase? Bueno, nuestra clase de hoy es un suelo fértil para el café, con enfoque en la gestión del suelo, la fertilización y los abonos orgánicos. Y hoy les traemos pues una ponente con mucha expertise en este tema, pues la cual es la señorita Celia Buller. Ella es colaboradora científica en el Grupo de Agricultura Internacional de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Berna. Completó su licenciatura en Agricultura, especializándose en Agricultura Internacional en el 2022, con enfoque en la producción de plantas tropicales y más específicamente en la salud del suelo. Realizó una investigación sobre el compostaje de coproductos del café en Nicaragua. En 2023 y 2024 formó parte de una delegación juvenil que representó pues en la Universidad de Berna en el Foro Mundial de la Alimentación en Roma, y también fue nombrada representante suiza de los jóvenes profesionales para el desarrollo agrícola, por sus siglas en inglés, Young Professional for Agriculture Development. Bueno, y yo sin más preámbulos, yo los dejo con su profe. Espero pues que puedan aprovechar esta clase tan magnífica que ella nos trae y que puedan también pues realizar sus preguntas. Recuerden que está el chat y quizás al final de la clase pues vamos a habilitar el espacio para que ustedes hagan esas preguntas. Y yo pues sin más preámbulos los dejo con su profesora. Adelante, profe, puede compartir. Gracias, Rosa. Voy a compartir la presentación otra vez. Entonces, ok. ¿Está bien, Rosa? ¿Es que funciona? Sí, sí, ahí Sí, está bien. ok. Entonces, muchas gracias, Rosa, y muchas gracias a toda la equipa de jóvenes caficultores. Estoy muy feliz de estar aquí con todas y todos por este curso. Para mí es la noche aquí en Suiza, pero yo creo que por vosotros es como la 12 o más o menos. Y como ya ha dicho Rosa, me llamo Celia.
y soy de Suiza, de la misma universidad que la profesora Ingrid del curso de lunes y trabajo con ella también. Y yo soy ingeniera agrónoma y como ya ha dicho Rosa también, es que mi tesis de maestría es sobre el compost y el compost en la producción de café en Nicaragua, en la parte norte del país, en Nueva Segovia. Y aquí son algunas fotos del verano pasado de mi tiempo en Nicaragua. Y yo soy como un poco nueva en el tema de café porque trabajo con el café desde un año. Antes fue solo las cosas de los libros, pero desde un año son cosas prácticas de la producción. Es que puedo aprender mucho de las personas con quien trabajo también en Nicaragua, en la finca y en todos. Y también Rosa ha dicho que yo soy parte de WIPAR y es una organización internacional por los jóvenes, por el desarrollo rural y de la agricultura. Y hay como capítulos nacionales en todo el mundo, hay más de 50 también en América Latina, y yo soy representante por el capítulo de Suiza, entonces que yo soy en contacto con otros capítulos y también con Sebastián Pedraza, que está aquí, Sebastián está el coordinador por América Latina de los capítulos de WIPAR, de las actividades, y yo creo que es una muy buena organización también por los jóvenes caficultores o los jóvenes que están en la agricultura, porque los capítulos organizan también webinar, cursos, y es un buen espacio por el intercambio y por aprender, por hablar con otros de otros países, pero que tienen los mismos desafíos o ideas, etcétera. Entonces, que si tienen interés, pueden escribir a Sebastián o mirar el whiteboard en internet. Y antes de decir más, es importante que me disculpe por mi español, porque aprendí español el verano pasado en Nicaragua, pero no es mi lengua materna. Entonces es posible que no digo todo perfecto o que hay cosas que no son claras. Entonces puedes escribir en el chat o al final de preguntar sí, de preguntar al final. Y yo creo que la profesora Ingrid está ahí también, que puede ayudar si hay problemas de comprensión. Entonces, por hoy me gustaría tomar este círculo dorado. Al inicio es una teoría que procede de la gestión empresarial. Es de preguntar, ok, por ejemplo, por mi empresa, por qué lo hace las cosas? Es realmente como la misión y después de cómo podemos hacerlos, como una estrategia un poco más grande, qué hacemos es realmente las actividades muy precisas, son muy reales que podemos hacer. Entonces, es que normalmente es una cosa de management, pero por hoy me gustaría tomar esta estructura por el curso y el webinar. Y en el centro, no, es una frase en inglés, pero es que dice que la calidad de una buena taza de café empieza en el suelo. Y yo creo que es la verdad. El suelo es un tema que me gusta mucho, que yo trabajo en este tema por algunos años. Es como la base de toda la producción de la agricultura, que necesitamos de mirar un poco más en este tema. Entonces, la estructura es que al primero me gustaría hablar un poco de los elementos de la importancia de la fertilidad del suelo en general, es el por qué del círculo dorado, y después de los principios de gestión del suelo y la fertilización en la finca, sería el cómo. Y en la parte número 3 sería la práctica de compostaje para la finca, con ejemplos concretos de mi trabajo en Nicaragua, pero también de algunos otros. Pero aquí el enfoque es más con el compost porque es donde tengo como un poco más experiencia, pero hay bastante otros abonos orgánicos que podemos producir también con las cosas que están disponibles en la finca. Y al final podemos tener un intercambio y preguntar las cosas y si hay cosas que piensan que son no son correctas o otras cosas. Podemos hablar al final en el grupo.
Entonces, al inicio es bueno de hablar de las definiciones un poquito. Normalmente tengo slides con más imágenes que texto, pero aquí tengo algunas palabras porque en una parte tenemos el suelo fértil y es la definición que la fertilidad del suelo es la capacidad de este suelo de proporcionar nutrientes a las plantas para que puedan alcanzar su potencial en términos de, uno, crecimiento y rendimiento. Y entonces es que los suelos fértiles tienen la capacidad de producir cafetos sanos que rinden una cereza de buena calidad. Y al otro lado tenemos el suelo sano. Y un suelo sano es un suelo que mantiene suficiente agua, aire, nutrientes, estructura, actividad biológica para que se mantenga toda la vida que depende de este suelo. Esta parte significa que el suelo no se pierde por la erosión, por ejemplo, y que los productos agrícolas no generan una pérdida neta de nutrientes del suelo. Entonces es que tenemos como dos partes que son juntos, que necesitan de trabajar juntos, pero es que la definición de un suelo fértil es más que hay un enfoque en la producción agrícola y cuando hablamos de un suelo sano es más del suelo como un ecosistema. Pero los dos son importantes y por tener un suelo fértil necesitamos un suelo sano también. La ciencia del suelo es una ciencia muy compleja y hay bastantes dimensiones de la física, de la química, de las ciencias sociales, de la comunidad y de todo, pero por hoy tengo como tres partes más importantes y la primera son las características físicas del suelo, entonces son la estructura, la textura. La textura es una cosa que no podemos cambiar mucho porque es que un suelo hay normalmente más o menos una estructura que depende de la parte más alta del suelo y es un poco, necesitamos de trabajar con esta. Y también la capacidad del suelo de retener la agua. Después tenemos la nutrición y es más con la cantidad de los nutrientes que hay en el suelo, pero también la disponibilidad de estos, porque es posible que tenemos bastante, pero en una forma que no son disponibles por las plantas o que tenemos un pH que es muy bajo, muy alto y que hay algunos nutrientes que no son disponibles. Y finalmente tenemos la parte biológica. Son todos los organismos que están en el suelo, pues las lombrices o los microorganismos, bacterias, hongos, yo creo que entonces, una grande variedad de la vida que está en el suelo y que vive en este ecosistema, como lo vivimos antes con la parte del suelo sano. Y ahora sabéis más que yo pensé, pero tenemos bastantes desafíos por el suelo. Por ejemplo, es que una parte, por la parte física, es también con el cambio climático, con el calor, con la evaporación, es que la parte más alta del suelo, la parte superior del suelo, es que cuando está muy seca y después es tengo em, más propensa, más propensa a la erosión cuando viene la lluvia, si la lluvia viene fuerte, que esta parte tiene menos de materia orgánica y que está muy seca, es que toda la parte superior se va con la lluvia, cuando la lluvia está fuerte. Por la nutrición es también un problema ahora en los años pasados, también es del precio de los fertilizantes mineral que están muy, cuestan mucho ahorita y es que en una finca es una parte muy importante de la inversión cada año de este fertilización mineral. Y finalmente, la parte biológica es también que cuando ocupamos, por ejemplo, por producto, por el control de las plagas o de las enfermedades. Hay algunos productos que son muy tóxicos para nosotros, pero también por los organismos del suelo y que por un año es más o menos no un problema, pero bastante años son productos que
matan como la vida que es en el suelo. Entonces, que hay también microorganismos que están normalmente buenos para nosotros, que comen como las plagas que están en el suelo y si se van si los productos se van a matar no es bueno para nosotros también. Es que no ayudan. Y sí, es que la mayoría de este retos y desafíos están conectados con el cambio climático, y aquí es una carta de la parte de América Central y es como una proyección. En el año 2050, entonces es como sí, en 30 años más o menos. No, 20, ya, sí, más o menos 25 años. Entonces es que las partes rojas es normalmente las partes que con el cambio climático, en esta parte, no podemos producir el café como hoy. O es posible también que no podemos cultivar el café en la parte roja. Y después en la parte amarillo y verde claro son parte donde podemos cambiar las prácticas o un cambio sistémico un poco más largo, y porque podemos continuar de cultivar el café en estas zonas. Entonces es que hay bastantes regiones que están en amarillo o verde claro o rojo también. Entonces son que prácticas de conservación del suelo son muy importantes por el futuro de la producción en esta zona en todo el mundo al final. Y me gustaría solo decir que ponemos como diferentes lentes por pensar de este tema hoy. Y es como hay diferentes escalas. La primera es la planta, es normalmente la escala que conocemos más. Después tenemos la escala de la finca. Y hay como acciones que podemos hacer al nivel de la planta directamente, pero hay otros que son más al nivel de la finca. Por ejemplo, si vamos a hacer como un sistema agroforestal, o vamos a hacer terraza o árboles leguminosos, etcétera, es más al nivel de la finca, porque tenemos que pensar un poco más largo y en el tiempo también un poco más largo. Y después tenemos también la escala del paisaje. Aquí es la ciudad de Ocotal y de Dipildo, en la región que conozco. Pero si vamos a mirar este de un poco más largo, es que la zona de producción de café son las zonas de las montañas aquí. Y después hay un río aquí que va a Ocotal, a la ciudad, y un otro río aquí que va más al sur de Nicaragua. Entonces es que las prácticas en las fincas de café aquí en las montañas tienen una influencia por ejemplo, sobre la calidad de la agua que se va al río y después que se va a la ciudad. Que sí estamos perdiendo, por ejemplo, bastante nutrientes que no pueden, que el suelo no puede absorber. Es que ese nutriente se van al río y después se van a la ciudad. Entonces, por hoy no es el focus porque sería un proyecto más largo, y hoy el focus es más en la planta y en la finca, pero pono solo por pensar un poco, y que hay como esta imagen de la planta, finca, paisaje, que todos son importantes. Y aquí son solo por resumen, lo que he dicho son los pilares de la agricultura regenerativa, y que tenemos también esta parte de la finca de tener sistemas diversificados. La otra son el nivel del paisaje que podemos hacer como una comunidad, y las cosas del suelo, biodiversidad y del agua. Entonces, ahora es realmente en el tema del suelo. Entonces, es que me gusta mucho esta imagen del suelo un poco como una despensa. Es un ecosistema, claro, pero al inicio es fácil de pensar un poco como un plato. Es que vamos a cocinar y poner la comida en el plato, y después vamos a comer y se va del plato. Y en el suelo es un poco lo mismo, que vamos a poner los abonos orgánicos o fertilizante mineral en el suelo.
En el mejor de los casos, se van a poner la planta por el crecimiento, el rendimiento, pero hay casos que estamos perdiendo nutrientes también con a la surface, con la erosión, con la lluvia que se va, o si la planta no tiene la capacidad de absorber estos nutrientes, que el suelo no es de una buena calidad, es posible que ese nutriente se va. Y es como antes, tres partes, tres pilares que están muy importantes. Entonces, de tener la buena característica física, la buena nutrición, la buena actividad biológica. Entonces, lombrices o microorganismos que nos ayudan de hacer que los nutrientes estén disponibles por las plantas. Y solo es una imagen que es más muy famosa en la agronomía, es que tenemos todos los nutrientes que necesita la planta por el crecimiento, pero es el factor que limita el crecimiento es cada vez el factor que es el más pequeño. Por ejemplo, si tenemos bastante nitrógeno, pero solo un poquito de fósforo, es que el fósforo es factor limitante y podemos tener más nitrógeno, la planta no puede utilizarlo. Entonces es solo una imagen que necesitamos una balanza, una cosa que está con un equilibrio entre los nutrientes. Y por los parámetros tenemos bastante también. Aquí son algunos, por ejemplo, por las características físicas, es que la porosidad, si es un suelo muy compacto o con aire, con la cantidad de materia orgánica, la textura también, como he dicho antes. Y por la nutrición son los macronutrientes. Después los elementos secundarios y los microelementos. Y el pH. El pH es como un parámetro también muy importante por la disponibilidad de todas clases de nutrientes. Y por la parte biológica es más la vida que hay en el suelo. Hay bastante parámetros y también cosas que podemos ver en el laboratorio, pero es también una cosa de mirar su suelo, de sentir su suelo. No se necesita en todos los casos de hacer análisis en un laboratorio por ver las diferentes partes. Pero claro que los análisis de suelo es un instrumento muy importante por la gestión de la finca y claro que hay un costo. Entonces es que es más una inversión en el futuro, una inversión por saber cómo es el suelo, qué puedo poner, por no poner más, no menos, qué se necesita. También si se necesita de poner como cal, porque el pH es un poco más alto, etcétera. Entonces, que el análisis del suelo es un muy buen instrumento, pero yo sé que es un costo también y que no podemos hacer como todos los años, no se necesita. Pero sí, sí, sí. ¿Puedes? Claro que sería una cosa buena. Y ahí también es un libro de ICAT, tengo la referencia al final de la presentación. Sí, entonces puedes hacer los análisis de suelo, sí o no, pero hay también otros instrumentos que son muy fáciles, sin hacer el análisis, pero solo de escribir, por ejemplo, las salidas y las entradas de nutrientes. Y se puede hacer por las entradas normalmente con el fertilizante mineral, ¿sabes? Más o menos, o exactamente cuántos. Con los abonos orgánicos a veces es un poco más difícil, pero hay como referencia. Y después por la salida, hay como una referencia también por quintal de café pergamino, cuántos son cantidades de nitrógeno, fósforo, potasio que sale de la finca. Y puedes hacer como una página como que es simple, pero es una primera idea de la balanza o del equilibrio de los nutrientes entre los que entran y los que salen. Ahora, esta parte es por qué es importante
de mirar y de aprender cómo hacer una buena gestión del suelo. Y esta parte es un poco más cuáles son las prácticas que podemos hacer em, por la práctica. Sería una finca de café con una parte un poco más alto, un poco más bajo, de nivelente, y también con árboles. Entonces es un sistema agroforestal. Y cuando tenemos factores del medio ambiente que influencian la producción, tenemos, claro, el sol, también con la calor, la lluvia y el viento. Y con la calor tenemos la evaporación de la agua que es en el suelo, y cuando tenemos la lluvia tenemos también la erosión a la superficie del suelo, y se van también en el suelo y que puedo prender o tomar los nutrientes con ella. Y se va al río como el ejemplo de antes con el paisaje y las montañas, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay diferentes cosas. Aquí tengo solo cuatro, como los cuatro mejores. Y la primera son de hacer terrazas. Aquí es más fácil de hacer aquí, pero está también posible de hacer como antes de poner los árboles de café. Las terrazas son muy efectivas por reducir la erosión, pero es mucho, mucho trabajo, pero funcionan muy bien. Entonces es que cuando hace una nueva finca, por ejemplo, puede hacer algunas manzanas y el otro año algunas otros. No se necesita de hacer todos el mismo año porque se necesita bastante trabajo, pero realmente es una práctica que es muy bien por reducir la erosión del suelo. Se puede combinar con otras cosas, por ejemplo, de poner la materia de tener una cubierta orgánica, se llama mulch en inglés, con hojas secas, pero también con hierbas o otras cosas, solo que el suelo tiene como una cubierta y que no es solo el suelo, porque cuando viene la lluvia es mejor de tapar, es como una protección, que el agua se va en pequeñas partes y no solo directamente como este. Y podemos también poner cultivos de cubierta, particularmente las plantas leguminosas, porque nos ayudan mucho de poner nitrógeno también en el suelo. Plantas leguminosas tienen más nitrógeno que solo las hierbas, por ejemplo. Y se poner a una temporada diferente de la cosecha de café, que se puede poner después de cortar, es solamente que, mm, que están solo en el suelo directamente. No se necesita de cortar a un lago y de poner a un otro, por ejemplo. Y claro, tenemos los abonos orgánicos, pero también los fertilizantes mineral, porque para mí es muy importante de decir que ten- en- al inicio no podemos solamente ocupar los abonos orgánicos, o es muy difícil de ocupar y de tener la misma productividad solo con los abonos orgánicos al inicio. Entonces, es que al inicio es importante de hacer una combinación de los dos, y los dos pueden realmente trabajar de una manera junta. Y con el tiempo podemos reducir. La idea es que como el suelo es mejor, podemos reducir los fertilizantes minerales. Y es una otra cosa, solo de la estructura del suelo, es que tenemos como bastante parte, y que la parte más fértil es solo la parte como los 20 primeros centímetros, pero 30. Pero realmente la parte es una parte muy frágil también, es la parte muy buena del suelo. Entonces, es que en esta parte si podemos poner, por ejemplo, el compost, ayuda realmente a la estructura del suelo. Y también ahí son raíces de un árbol de café. Y yo pensé que conoces también mejor que yo, pero las raíces del árbol de café hay una grande parte en primera parte del suelo, y después un poco más en la parte más profundo. Pero realmente esta parte de los
primero 10, 15 centímetros es muy, muy, muy importante por la producción. Y otra vez es que el compost puede ayudar en las propiedades físicas, pero puede ayudar con la nutrición y con la actividad biológica, porque en el compost hay bastante microorganismos que nos ayudan de hacer el proceso de compost, que comen como los materiales y que después están en el compost y que se van en el suelo y que nos ayudan también en el suelo. Y ahora tengo algunos ejemplos de compost del trabajo. Es solo por decir un poco el contexto del trabajo, es una colaboración entre Suiza y Nicaragua, porque es una iniciativa de un comprador de café y que es tostador también, que es un comprador de café que está en Suiza, pero que tiene una finca en Nicaragua también y que trabaja con un beneficio aquí, que tiene la finca, etcétera. Entonces es que hay como una relación muy buena entre el comprador, el beneficio y los productores, y que este comprador tiene la idea de hacer este proyecto de compost porque los costos de los fertilizantes minerales están muy, muy alto, y de ver cómo podemos hacer de una manera más sostenible con las cosas que tenemos en este lado. Entonces es que tengo como tres partes del tesis. La primera es hacer ensayos de compostaje, entonces con diferentes cosas que tenemos en la finca, en el beneficio también, y después con una diferente estructura un poco. Pero tengo fotos, es más fácil de entender. Y después la idea es de hacer ensayos con plantas. Aquí están lechugas por ver cómo las plantas crecen en la mezcla del compost y del suelo. Y también de hacer entrevistas con productores de café por saber un poco qué hacen, si hacen un compost, otro abonos orgánicos o nadie, o cuáles son los desafíos, si el compost sería una solución o si puede ayudar, etcétera. Entonces son las tres partes del trabajo, pero por hoy son realmente la parte de la producción del compost. Yo creo que es más interesante. Aquí es en inglés, pero hay bastantes imágenes, entonces que podemos ocupar, creo que funciona también. El compost es realmente una mezcla de diferentes materias orgánicas que están disponibles en su finca o en su casa, o de cosas que pueden comprar o que no son muy, que no cuestan mucho. Se necesita como, yo creo que en la finca es más o menos 2 meses que se necesita porque el compost está realmente listo y bueno por la aplicación. So es entre como 6 semanas y 8 semanas, más o menos, de todo el proceso del compost. Y se necesita un poco diferente ingredientes, es un poco como la cocina. Entonces, que por ejemplo las partes de los árboles que están más de madura podemos ocupar, pero no una muy grande parte, pero nos ayudan a hacer que la pila de compost tiene la aeración, porque el aire es una parte muy importante por el proceso. Podemos ocupar parte de plantas, también estiércol o parte de los minerales que son, por ejemplo, de los partes de los huevos o de piedras también. Y como antes, las leguminosas o estas plantas que tienen más nitrógeno son muy buenas. Y después necesitamos de hacer este pila. El mejor es de hacer como un montón de caballo. Es mejor que no es muy, muy alto, pero un poco más largo, porque es más fácil por mezclar el compost. Se necesita de mezclar como una vez por semana. Y lo que necesita, yo creo que sí, tengo un poco más grande, son las cuatro cosas más importantes. Se necesita la comida, o es lo que los microorganismos que nos ayudan a hacer el compost o que trabajan por nosotros, los que necesitan son la comida, el agua, el aire, la sombra.
y producen también calor en el proceso del compost. Hay algunos efectos positivos, entonces, de mejorar la estructura del suelo porque podemos retener más agua en el suelo. También de hacer que los nutrientes son más disponibles por las plantas, que los raíces pueden ir un poco más en el suelo directamente porque la estructura no es muy compacta, pero ayuda a que la estructura está bueno porque los raíces pueden ir más profundo. Y también una cosa interesante es que no se necesita cosas que son muy, no tengo, que no cuestan mucho porque son disponibles directamente en la finca y son como coproductos. Y hay también un interés de diferentes otros productores que serían que tienen interés de comprarlo. Entonces, que puede estar también un producto que se puede vender por hacer como un ingreso diferente por la finca. En la finca lo que podemos ocupar son principalmente la pulpa y la aguamiel. Y después podemos ocupar también el estiércol, los tallos de guineo o son hojas de guavas, es un ejemplo, pero es un árbol es también de leguminoso o este son hierba de Taiwán. Y si tienes acceso al material del beneficio, podemos ocupar la casulla en la cáscara también, los dos. En mi ejemplo, son los ingredientes principales de mi compost porque trabajamos juntos con el beneficio y la finca. Pero si no tiene este, funciona muy bien con las cosas que son en la finca también. Y estos son mi compost en el trabajo. Entonces son de pulpa, estiércol, casulla y cáscara, casulla negra en diferentes proporciones. Y ese es como un control es tapado con un plástico, pero es muy mal de hacer este normalmente. Es importante que hay una aeración en el compost. Yo creo que, sí, es la próxima. Ups. Sí, este es tapado con un plástico y este es con una estructura de bambú, pero podemos hacer diferente forma de techo o solo hacer el compost en un lugar donde hay árboles y todo, porque es muy importante que que el aire fresco pueda entrar aquí y salir aquí. Y porque hay oxígeno por los microorganismos que trabajan en el compost. Entonces, es que ese proceso es muy importante. Si vamos a tapar el compost con un plástico, el aire no puede salir y no puede entrar. Entonces, es que el nivel de oxígeno se va a estar muy bajo. No es bueno por la actividad de los microorganismos y por la calidad del compost también. Entonces, en este tipo de compost no es bueno. Pero tengo ejemplos, así aquí es el compost en el beneficio, no es ideal porque tenemos pero en la finca, por ejemplo, tenemos un techo muy simple, solo con plásticos, o aquí solo con las hojas de plátanos y funciona también. La idea es solamente de tapar, de tener una protección de la luz directamente del suelo y también cuando viene la lluvia, porque si viene una lluvia muy fuerte, su compost, todos los nutrientes se van con la lluvia. Y aquí es un otro sistema, es el sistema del beneficio, al final con el bambú, solo con estacas de madera y el bambú aquí y después el plástico, pero es que como hay el espacio entre el compost y el plástico, es que el aire puede entrar y salir también y que la calidad está buena. Sí, este es un poco diferente de hacer este en la finca porque es también lo que quieren hacerle los trabajadores, es de hacer como una lasaña de compost. Al inicio hacemos como este lasaña con un poco de los diferentes ingredientes y después de una semana vamos a mezclar y hacer una pila como este y después también podemos mezclar una vez por semana.
Un desafío es de tener bastante, o la cantidad de agua que se necesita, porque por ejemplo en el beneficio es más fácil, tenemos una manguera, podemos poner la agua porque que la cantidad de agua en el compost está bueno, pero en la finca a veces es más difícil de hacer este. Entonces, de ocupar los troncos de plátanos está bueno porque al inicio, los troncos de plátanos o tallo no, troncos de plátanos tienen bastante agua directamente. Entonces es que una solución un poco entre los dos. Y no tiene una imagen, pero podemos hacer como una cosa muy simple por saber si hay la buena cantidad de agua. Es solamente de poner un poco de agua en la mano y de hacer como este. Si hay como agua que viene, que sale, es que hay hay tropa de agua. Si el compost, hacemos que el compost hace como una pequeña forma, que tiene como una forma, está la buena cantidad. Y si hacemos que después se sale el compost o que no puede hacer como la pequeña forma, es que es bastante seco. Entonces, que son sin instrumento muy complicados, podemos saber un poco más o menos la buena cantidad de agua. Y los ejemplos aquí son ejemplos por finca más o menos pequeñas, pero es un ejemplo de Costa Rica. Aquí es un beneficio. Puedes ver que la producción de compost aquí es muy grande y que hay también máquinas por mezclar el compost, estas cosas. Entonces, que es posible de producir compost en una grande instalación también, pero no sé de dónde viene, si vienes de fincas más pequeñas o más grandes, pero es un sistema que se puede adaptar a la finca o al beneficio. Y es un ejemplo aquí de un otro proyecto de mi profesor en Ruanda, en África, también con la producción de café. Es un poco más grande que en la finca que yo conozco. Y aquí podemos ver que hay un techo como este. Naturalmente es el caso ideal de tener este tipo de techo que podemos trabajar, que el compost que tiene una protección del sol y de la lluvia. Sería un poco ideal, pero yo sé que no está posible por todas las fincas, por ejemplo. Y tengo también un ejemplo oh, voy a hacer un poco muy rápido que tenemos el tiempo por preguntas, pero hay un otro, el otro es un compost convencional, pero podemos hacer también el lombrihumus con las lombrices. Y yo tengo aquí ejemplos por la experiencia, son muy pequeñas con cajitas que tienes como ojos aquí y que cuando podemos poner un poco y cuando desde los demás es un poco más, y cuando es aquí podemos poner una otra y que las lombrices se van en esta parte, etcétera. Funciona muy bien, pero el problema es que si ocupamos la pulpa fresca, hay una fermentación con mucha calor que no está bueno para las lombrices. Y después viene, viene la mosca del soldado negro con que comen toda la comida de las lombrices. Entonces es que es un ejemplo de un productor de Nicaragua también, a la frontera con Honduras. Aquí hay como una pila que la pulpa es como precompostada con la aguamiel y otras cosas un poco. Desde un tiempo, como un mes, se va a las lombrices. Entonces es que cuando hacemos un poco como un compost antes de poner a las lombrices, funciona muy bien con la pulpa de café. Y el compost de las lombrices tiene más, una buena cantidad de nutrientes en comparación con el otro. Y solo es una idea por la aplicación, es que mejor de hacer como, por aplicar el compost, de hacer como una media luna, como 40 centímetros del árboles y de ocupar por remover la tierra y después de mezclar la tierra y el compost en esta media luna y al final de tapar con hojas o hierbas, etcétera.
que están un poco, que están protectando de la lluvia y del suelo. Es todo lo mismo. Y si hay una finca como esta, es mejor de poner en la parte más alto. Entonces, que yo tengo como un resumen de todo, son las cuatro cosas importantes por los microorganismos, que es que tener la buena comida, la buena cantidad de agua, el aire y la sombra, y que hay bastante ingredientes por hacer composta en la finca directamente, que no cuestan nada, que están disponibles. A veces son como eh, cosas que no ocupamos o no realmente. Entonces es realmente de probar y ocupar las cosas que están aquí disponibles, de no tapar el compost por la circulación del aire, es muy importante, o no tapar con plástico. Se pueden tapar con un techo, pero no con plástico directamente. Y es importante también de ver un poco cuándo podemos hacer la producción y la aplicación del compost con las diferentes temporadas de lluvia. Y la combinación entre fertilizante mineral y abono orgánico es posible, es muy bueno, y no es solo uno o solo el otro. Y yo creo que es simple importante de probar, de iniciar, porque la parte técnica es una cosa, pero el cambio en la testa es también a veces difícil por algunas generaciones. Y yo creo que estáis personas muy importantes por vuestras comunidades. Por aprender estas cosas, discutir, probar con las otras personas y también aprender de los productores que hacen este abonos orgánicos, que sabes más, más cosas de este. Yo aprendí en un año, pero hay personas por quienes un vida y de hacer la producción orgánica, por ejemplo, también desde 20 años y que conocéis mucho. Entonces, de hablar con las personas, de hacer las cosas prácticas, creo que es el más importante. Entonces, gracias primero a vosotros por escuchar hoy y también a todas las personas de quien que han compartido su pasión, su profesión, sus conocimientos conmigo y un poco de compartir el amor del café o del café que cuando es toda la vida por algunas personas. Entonces, gracias a todos. Y en el PDF hay algunos documentos que están muy buenos en detalle que podéis trobar. Todos son en internet, gratuitos. Y hay también un YouTube que yo sé que los trabajadores de la finca donde estuve, em, es que es una recomendación de los trabajadores, este YouTube, creo que es de México, y hay bastante videos sobre los abonos orgánicos también, el bokashi y otras cosas, por ejemplo. Entonces, sí, muchas gracias y tenemos el tiempo por algunas preguntas si, si puedo decir algo. Muchas gracias, profe. Bueno, y sí, tenemos muchas preguntas y también muchos saludos. Tenemos varios jóvenes de diferentes países y le han mandado pues muchos saludos, que muy buena la clase, que muy interesante y que les gustó mucho. Bueno, tenemos saludos desde Colombia, Venezuela, Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Panamá, El Salvador, Perú y Ecuador. Entonces tenemos muchos saludos y muchas preguntas también. Por aquí nos preguntan que si es recomendable tirar verduras y cáscaras de huevo en los lugares donde se siembran las plantas. Esta pregunta nos las hace Josefina Elizabeth. Entonces, la pregunta es si podemos ocupar este en el compost y después, si no es como un reto, ¿es correcto? O, Sí, la pregunta es que si los residuos, ya sea cáscaras de fruta, Ujú. pueden tirar directamente donde se va a Mm. cultivar la planta o pues o es requerido que lleven otro proceso. Yo creo que los dos se puede poner directamente, pero es mejor de hacer un proceso de compostaje, porque en el proceso de compostaje hay la calor y los microorganismos que es como que hace la degradación
de la materia muy rápido, porque hay bastante microorganismos en el mismo lugar y que con la calor se puede también matar otros organismos que no son beneficios por el suelo. Es como una parte de hacer la sanitación, si se dice como ese, de la materia orgánica que de hacer el compost antes de poner a la planta directamente. Por aquí tenemos otra consulta. Darwin Silva nos pregunta que si tienen un suelo que tiende a ser más alcalino, ¿cómo se puede convertir o bajar el pH? De forma orgánica? ¿Qué productos se podrían aplicar o si el mismo compost puede ayudar a que tengamos un menor pH en el caso de suelos alcalinos? Tengo que buscar, porque la mayoría del tiempo es el contrario, es que tenemos un suelo muy ácido y que tenemos de tener un pH muy alto. Pero yo creo que normalmente el compost como normal tengo un pH que puedo ayudar. Si tenemos un suelo alcalino, puede ayudar, pero puedo también buscar una respuesta en un poco más detalle si tenemos el nombre de la persona o por mañana que puedo decir. Porque en mi caso no puedo decir exactamente. Conozco la otra situación que tenemos un pH muy bajo. Claro, claro. Bueno, sí, tenemos aquí el nombre y igual ahí podemos contactarnos con él para ya responderle a la pregunta de Darwin Silva. Bueno, y por aquí Ujú. veo que tenemos a algunos estudiantes levantando la mano. Ariel Zelaya, si nos pueden ahí habilitar el micrófono, porfa, para que él haga su pregunta directamente a la profe. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la charla. Mi pregunta es, en base a la experiencia que usted tiene, ¿cuánto es el tiempo que yo sé que depende también del suelo y la estructura química, pero cuánto es el tiempo que podemos decir de que la transición toma entre hacer la mezcla de fertilizante orgánico con fertilizantes químicos? ¿Cuánto tiempo es la transferencia donde ya únicamente utilizamos orgánicos? Sí, es una buena pregunta. Eh, por ejemplo, el productor que está en mi ejemplo del lombrihumus hace como desde 20 años en orgánico y ahora hay un suelo muy bueno. Yo creo que desde como no se necesita 20 años, pero claro que se necesita como 6 7 sí, a menos 6 7 años. Pero es un proceso muy largo, es claro que, y también es una otra cosa que puedo decir, es que en la finca no es, creo, no sé, si hay, si hay bastante trabajadores sin materia orgánica, podemos poner compost en todas las manzanas en un año, pero la mayoría del tiempo es que la realidad no tenemos bastante compost por toda la finca por un año, entonces es que hacemos como dos, tres manzanas un año y dos, tres un otro año, entonces que hay como compost en una manzana cada 3 años, por ejemplo. Entonces, en este caso necesitamos más tiempo que podemos hacer solo con el compost. Pero si es como cada año sería como 6 7 en el mejor caso. Bueno, por aquí tenemos otra persona con la mano levantada. Manuel Maza, adelante, por favor, con su consulta. Buenas tardes, saludos desde Loja, Ecuador. Muy interesante el tema, muchas gracias. Mi pregunta es sobre cuánto dosis se aplica, digamos, a la planta de café de cualquiera de los abonos orgánicos, qué cantidad y cada qué tiempo. Y otra pregunta ahí mismo, tal vez en base a su experiencia, ¿qué se recomienda hacerles como análisis a los abonos orgánicos? ¿Un análisis bromatológico o se le puede hacer un mismo análisis de suelo para saber qué nutrientes hay en el abono? Muchas gracias. Esa es la pregunta.
La primera, la cantidad por árboles, tengo en mi papel, pero creo que como una libra por planta está bueno, es también un poco realístico porque necesitamos de traerla el compost y después poner, entonces es como más o menos una libra, más está bueno, pero es como el mínimo o la buena cantidad. Y la otra pregunta de los análisis, creo que no necesitamos análisis muy complicadas no me recuerdo el nombre de pero es realmente los nutrientes y es importante de preguntar al laboratorio de tener como la fórmula del nutrientes por saber realmente por qué es diferente, fósforo, etcétera. Entonces creo que la cantidad de carbón o de materia orgánica y los nutrientes son las partes muy importantes. Y los otros parámetros cuestan más y no son interesantes, pero no son las cosas más importantes. Entonces, NPK, materia orgánica, son como el más importante de saber. Y después es importante también de hacer un proceso un poco similar de un año al otro, porque si hacemos una vez el análisis, es importante que si está bueno, que podemos hacer lo mismo, que tenemos la misma calidad. Y el problema es que en la mayoría del caso es que la calidad no está como estable. Sí, Bueno, hay otras cosas, no sé, y Rosa, hay otras sí. preguntas. Vamos a habilitar otra pregunta en vivo y le damos la palabra a Isi Rojas. Adelante, Isi, con su consulta. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, Sí, se sí, escucha. funciona. Sí, gracias. Muy buena la presentación, muy enriquecedora la información de su investigación. Quiero saber si, además de la investigación en Nicaragua que ha hecho, ha proyectado esta misma investigación en otros países de Mesoamérica, Centroamérica, incluido Panamá, para el beneficio educativo, pues, de que los pequeños productores de café también aprendan sobre la buena salud del suelo y una plantación exitosa de café. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Me gustaría mucho hacer en otros países, pero es que es un proyecto, como es también una cosa de los dineros, es que no, cuando tenemos los dineros por hacer un proyecto, claro que podemos hacer los partenarios y todos, pero por mi trabajo solo es en Nicaragua, pero el comprador de café compra en otros países también. Y un resultado de mi trabajo es de hacer una guía práctica por el compost con muchas imágenes y cosas, un poco como esta presentación, también prácticas. Entonces es que normalmente en abril tengo una guía práctica que puedo también compartir. Y no es como una cosa solo por el comprador de café. La idea es que es una guía que está pública en el internet, que todos pueden mirar Pero es claro que es muy importante de hacer actividades realmente, como se dice, donde podemos también en grupos. Y yo creo que por es posible que las cooperativas serían muy importantes también por ese acceso al conocimiento, porque en Internet hay bastante cosas, pero no significa que todas las personas saben cómo tener el acceso y después hacerlo en la finca. Necesitamos grupos en la, ¿cómo se dice? En persona, se dice también, por hablar. Bueno, y por aquí tenemos otra pregunta, profe, en el chat. Dice que si podría explicar qué cosas no se deben usar en la elaboración de compost. ¿Qué materiales no deberíamos aplicar al momento de que se haga un compost? Porque pueden pues afectar ya sea la transformación de la misma materia. Una cosa que no está bueno es en la mayoría de los casos son por ejemplo,
los animales que están muertos, no sé cómo decir, o la carne, no son buenos de poner en el compost. Es mejor de ocupar solo las partes vegetales. Y sí hay, por ejemplo, partes vegetales que no son sanos, que tienen bastante plagas. No es bueno también de ocupar por el compost. Si hay una pequeña parte, es posible que con la calor le mata a los microorganismos, pero si hay, no sé cuánto, una pila de hojas que tienen una plaga o una enfermedad, sería mejor de hacer, no sé, por ejemplo, biochar o una otra cosa, pero no de poner en el compost. Y claro, el plástico. Yo sé que es una problema muy grande porque hay plástico en todos los lagos, pero son cosas como el cubro o como otros metales que con el tiempo están en el suelo y no se van y hay como una acumulación. Entonces es importante de mirar que no hay plástico en el compost. Muchas gracias, profe, por esta clase. Pues nuevamente, muchas gracias por todo el conocimiento que nos trajo. A ustedes, jóvenes caficultores, un saludo especial pues a todos los que nos están viendo por YouTube, por Telegram o por Facebook y a todos los que están aquí presentes. Y bueno, hoy recuerden que mañana es la última clase de este curso. Pues mañana tenemos una clase muy importante, muy interesante, así que no se la pueden perder. Siempre será a la misma hora, a las 12 del mediodía, hora Honduras, Centroamérica. Y bueno, aquí yo los voy a dejar con su profe del día de hoy para que, pues, si ella se quiere despedir de ustedes, adelante. Y también si la doctora Ingrid Pron está por aquí y quiere dar unas palabras, también es el momento de que... Muchas gracias por la invitación. Me encanta mucho de hablar con vosotros también. Y sí, espero que son cursos tan interesantes este también y que la parte más importante de hacer las cosas a la casa, en la finca, en la comunidad, de aprender, probar las cosas. No sé si Ingrid está aquí o si puede hablar. Sí, no la veo. Bueno, sí, Ya está la doctora. doctora, creo que no está la doctora. Ah, sí, Bueno, aquí estoy. Lo que pasa es sí, que no tenía activado el Ok. está micrófono. la doctora. Excelente presentación, Celia. Rosamalia, gracias por la excelente moderación, jóvenes. Qué gusto escuchar tantas preguntas tan interesantes. Y bueno, me alegrará mucho compartir con ustedes mañana nuevamente. Y, y bueno, los animo a seguir adelante compartiendo experiencias, generando conocimiento. Y bueno, nos vemos mañana. Excelente, hasta mañana, jóvenes. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Adiós.